Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de programación Pascal y también con la implementación de la lista simplemente enlazada. Antes de nada pido disculpas por haber tardado tanto en continuar el curso por aquellos que lo estuvieran siguiendo. Este vídeo lo que vamos a hacer es implementar la operación de insertar dato por posición. Hasta el momento pues vimos todas estas operaciones y habíamos visto las operaciones de insertar dato primera y la de insertar dato última. Bueno, antes de continuar me acabo de acordar que la operación de buscar dato ordenado tenía una errata por la siguiente razón. Bueno, ahora podéis darle pausa al vídeo y podéis encontrarla. Yo de todas formas ahora a continuación la voy a decir. Entonces, claro, aquí tenemos esta operación que va a llamar a la función obtener dato lpos, obtener dato. Si recordáis, en la especificación de esta función se pedía que la posición que le pasásemos a esta función es una precondición de que fuese válida. ¿Por qué? Porque obtener dato directamente accede a través del puntero que le pasamos al dato y lo devuelve. De todas formas, si este puntero fuera nulo, no sabríamos qué devolver. Entonces, la idea es que sea una posición válida de la lista, así podemos devolver algo. Pero claro, aquí, en este caso, puede haber algún caso donde pos sea nulo y aquí no lo estamos comprobando. Y por eso nos puede dar un error en tiempo de ejecución. ¿En qué casos podría ser que pos fuera nulo? Pues que la lista esté vacía. En este caso, pos primera, al hacer pos primera de la lista vacía, pues pos es nulo, aquí es nulo, ya no entra, y aquí llegaría un pos nulo dando un error de ejecución, un error en tiempo de ejecución. Y otro caso sería que no existiese el dato, entonces llegaría hasta el final, pos se convertiría en nulo y volveríamos a tener un error en tiempo de ejecución. Entonces, ¿cómo subsanamos esta problemática? Pues muy sencillo. Lo primero es comprobar si el puntero pos es nulo. Entonces, if pos es igual a nulo, then devolvemos directamente nulo. Entonces, buscar dato ordenado es igual a nulo. Ahora vamos a poner un else if. Ahora, else if, si buscar dato ordenado es igual a d, es decir, si le pasamos esta pos y es igual al dato, entonces el dato que le pasamos, entonces que lo hemos encontrado, por tanto devolvemos pos. En cualquier otro caso, devolvemos nulo. ¿Cuáles van a ser aquellos otros casos que no sean ni pos nulo ni que encontremos el dato d? Pues aquellos casos donde haya un momento en la lista donde la posición actual, es decir, el dato de la posición actual sea mayor que el dato que le pasamos a la función, porque a partir de ahí, desde ese punto, no va a poderse encontrar el dato d porque la lista está ordenada. Por lo tanto, pos va a ser distinto de nulo, pero no es la posición que deseamos y no lo vamos a encontrar. Entonces, directamente devolvemos nulo. Por lo tanto, hay que hacer esta comprobación porque si no llegamos a este caso y pos es nulo y tenemos un error en tiempo de compilación. Bueno, una vez dicho esto, vamos a continuar con la implementación de este tag. Entonces, debemos implementar la función insertar dato ordenado que va a recibir, insertar dato por posición, que va a recibir un E del tipotlista, un D del tipo tDato y una posición P del tipo tPosL, y va a devolver un boolean como hasta el momento, y la especificación es igual que insertar dato primera y última. Bueno, también decir que puse como postcondición que la lista se veía modificada como especificación de esta función, y eso realmente no es así porque puede ser que no se modifique. Si la memoria no se va a modificar, entonces eso en principio no es una postcondición. Bien, entonces vamos a insertar un dato por posición. ¿Y qué estrategia o qué vamos a realizar para seguir o para implementar esta función? Pues vamos a llevar a cabo los conceptos que utilizamos para insertar dato en la primera posición, es decir, esta función, y la de insertar dato última, porque claro, aquí ahora vamos a recibir un p de que es una posición y dependiendo de ese p, pues vamos a tener que realizar una inserción u otra.
Bien, entonces, como en toda función de inserción, hay que crear un nodo y acceder a él a través de un puntero auxiliar. Entonces, pues vamos a ello, vamos a declarar un puntero auxiliar que va a ser Q, para Q el tipo TPOSL. En este caso no utilizo P porque P es ya la posición que nos pasa en donde hay que insertar el nodo, donde sí, bueno, hay que insertar el nodo. Y lo primero que vamos a hacer es crear el dato y bueno, lo de la memoria y todo eso. Entonces, if crear nodo, le hay que pasar un puntero y un dato, o sea Q y el dato D. Si es distinto de nulo, then vamos aquí a poner un begin y un end. Entonces aquí hay memoria suficiente como hasta el momento. Suficiente. Else, entonces no hay memoria suficiente y hacemos un insertar dato por posición que sea igual a false, porque aquí no hay memoria y aquí sin embargo sí que la hay. Entonces insertar dato posición igual a true. Bien, entonces aquí vamos a poder insertar el dato y aquí evidentemente no, porque ya no hay memoria suficiente, entonces no lo vamos a insertar. Entonces ahora nos queda realizar ese bloque de código de la inserción de un dato por posición. Entonces, como he dicho, pues vamos a llevar a cabo la misma idea que utilizamos para insertar dato primera y última. Bueno, no vamos a llevar la misma idea, sino que ayudándonos de esas para insertar en esas posiciones, y además vamos a utilizar un código extra para insertar un elemento en una posición intermedia, porque aquí hemos visto evidentemente cuando la lista es vacía, o luego en la primera posición o en la última. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aunar esas ideas y además incluir lo de insertar una posición intermedia. Bueno, decir que evidentemente si implementamos esta operación, pues no tiene sentido tener o utilizar estas funciones porque están agrupadas ya en esta función que es más amplia y que engloba estas dos funciones. Porque claro, si le podemos pasar una posición, ya está, y podemos insertar en la primera, en la última o en la que deseemos. Bien. Bueno, decir que insertar dato por posición, P, ya veremos qué valores puede tomar. Puede ser una posición de la lista o la posición nula. Pero bueno, vamos a ello, a implementarlo. Entonces, bueno, pues podemos proponer el caso de que la lista sea vacía, como siempre. Y lo pongo entre paréntesis porque luego voy a utilizar una conectiva lógica para conformar una expresión booleana más grande para agrupar otro caso con este. Entonces es lista vacía L. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Si la lista es vacía, lo que nosotros hacíamos, bueno, aquí voy a poner un pequeño end, lo que nosotros hacíamos si la lista era vacía era asignar el puntero cabecera L a el nuevo nodo, que en este caso será el accedido por el puntero Q con el que hemos creado el nodo. Entonces, esta sería la implementación si la lista es vacía. Si recordáis, aquí la lista vacía es igual a P directamente. Aquí P, bueno, porque creamos el nodo con P, pero aquí lo hacemos con Q, entonces asignamos el puntero cabecera a Q. Pero, como vamos a aceptar por posición, pues podemos proponer dentro de este bloque otro caso, que es si queremos insertar en la primera posición. Entonces, si la lista es vacía o la posición que nos pasen es igual a la primera de la lista, o sea, P igual a primera L o directamente L, pero bueno, por guardar la estructura sintáctica como hemos hecho hasta el momento con las funciones, pues utilizamos funciones. Entonces, si P es la primera posición, pues, ¿qué hacíamos cuando insertamos en la primera posición? Nos vamos aquí, insertar dato primera, y como veis, lo que hacíamos era hacer el doble enlace, si recordáis. Es decir, el nodo que creamos, el puntero siguiente, apunta a la primera de la lista, y luego la lista en sí apunta a ese nuevo nodo. Así lo que estamos haciendo es insertar un nodo en la primera posición. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como veis, no va a afectar en nada si la lista es vacía o si tiene un elemento y queremos insertar en la primera posición si ejecutamos este código. Veréis ahora cómo lo hago. Entonces, aquí lo que puedo añadir es lo siguiente, es decir, puedo hacer que Q.sig apunte a L y que L apunte a Q. Entonces, ¿qué ocurre si la lista es vacía? Si la lista es vacía, L va a ser nulo. Entonces, QSig
asignándole nulo, va a seguir como estaba, porque cuando creamos el nodo apuntado por Q, el campo siguiente de ese nodo está nulo. Entonces, si lo asignamos a nulo, pues sigue como estaba y no pasa nada. Entonces, Q sigue es nulo y L apunta a Q, que es lo que deseamos cuando la lista es vacía. Que la lista tiene más elementos, pero tiene uno o más elementos y deseamos insertar en la primera posición. Entonces, lo que podemos hacer es esto que tenemos aquí, es insertar en la primera posición como tenemos en la función de insertar dato primera. O sea, el nuevo nodo, el puntero siguiente de ese nuevo nodo, que apunte a la lista, es decir, a una lista que tengamos, y luego la lista finalmente lo cambiamos a que apunte a este nodo que hemos creado, y así tenemos toda la lista con el nuevo nodo insertado en la primera posición. Bien, entonces ya tenemos estos dos casos. Es decir, insertar en la primera posición o cuando la lista es vacía. Entonces ahora nos quedan otros dos: insertar un elemento en la última posición y luego insertar un dato en una posición intermedia. Eso luego lo veremos, que voy a poner aquí simplemente dibujando con caracteres. Vamos a ver cómo insertar un nodo en una posición intermedia. Entonces ahora vamos a insertar un dato en la última posición. Entonces, ¿qué criterio o qué condición vamos a proponer para conocer o para saber que queremos insertar en la última posición? Bueno, vamos perdón, aquí a hacer un dibujo y vamos a ver por qué vamos a escoger un valor para insertar ese dato en la última posición. Entonces, vamos a hacer una lista L en la cual va a haber evidentemente nodos y los cuales tienen un campo siguiente que apunta a otros nodos. Y el último va a apuntar a nil. Bien, entonces vamos primero a pensar cómo insertar un nodo en una posición intermedia y luego ver qué ocurre con la última posición. Entonces ya hemos visto el caso de que la lista sea vacía y de si tiene uno o más elementos queremos insertar en la primera posición. O sea que aquí generaremos un nuevo nodo, él apuntará a este nuevo nodo y el campo siguiente de este nuevo nodo apuntará a la lista que era anteriormente. Entonces, hay que seguir un criterio. ¿Por qué? Sabemos que cada nodo de esta lista es accesible por un puntero. En este caso, el primero es por este, el segundo es por este y así sucesivamente. Entonces tenemos como si dijéramos flechas que apuntan a cajitas. Bien, entonces claro, ¿qué ocurre si un programador que utiliza esta función nos pasa un P y es, por ejemplo, este puntero? Es decir, un puntero que apunta aquí. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Nos está pasando, en definitiva, la tercera posición. Entonces, la idea sería crear un nuevo nodo que ocupe este lugar y este nodo que se vaya hacia la derecha con todos los demás. En el caso de una lista simplemente enlazada, es decir, una lista enlazada, pues es muy sencillo, simplemente hay que cambiar enlaces o punteros. En el caso de una lista estática, pues deberíamos desplazar todos los elementos y el coste de la operación pues sería mayor. Pero bueno, vamos a centrarnos en la lista simplemente enlazada. Y entonces, bueno, imaginemos que nos pasa en esta posición. Entonces queremos insertar un nuevo dato, un D, en esta posición. Entonces la idea pues sería insertarlo aquí. Vamos a ponerlo así. Y la idea sería hacer que este nodo apunte a este y que este nuevo nodo apunte al anterior, que es la tercera posición. Entonces vamos a dibujarlo así de esta manera nosotros mismos. Entonces la idea sería generar esto básicamente. Entonces ahora este enlace se elimina y lo que sería generar esto. Ahora, si nos pasa a esta posición, pues generamos aquí un nuevo dato que en definitiva es un nodo y este nodo anterior, que era la segunda posición, apunta a este nodo que hemos creado y luego este nodo apunta al tercero anterior, que pasa a ser el cuarto, y los demás también se mueven una posición a la derecha, que no se mueven, pero gráficamente lo podemos representar de esa manera. Entonces, claro, seguimos el criterio de inserción a la izquierda o de desplazamiento hacia la derecha. Claro, si le pasamos a la primera, pues lo insertaremos aquí. Pero ese caso ya lo hemos mirado antes, que es este que tenemos aquí. Si es la primera, pues aplicamos este código. Nos pasan la segunda, pues siguiendo el dibujo vamos a ponerlo de nuevo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer aquí? Pues si tenemos el puntero a este nodo, es decir, tenemos aquí como si dijéramos una flecha, un pincho, lo podemos ver de muchas maneras. Entonces vamos a poner aquí una V para que se vea más o menos bien y vamos a bajar esto. Entonces nos pasan este puntero a este nodo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para generar toda esta estructura? Bueno, vamos a crear un nodo, eso va a estar claro, siempre se va a crear. Entonces
teniendo este nodo en el aire, cómo hacemos que estos enganches. Entonces la idea pues sería, tenemos este puntero, pues nada, accedemos al anterior y lo cogemos con otro puntero. Entonces tendríamos aquí otro puntero, llamemos a este puntero Q, bueno, le pasamos P, pues sí, pues llamémosle, bueno, Q1 porque es el que utilizamos para el nodo, pero este le llamamos R. Entonces cogemos el anterior, que sería este nodo, y una vez cogido este nodo, hacemos que el campo siguiente apunte al nuevo nodo que creamos, que es el nodo apuntado por Q. Entonces, una vez que cambiamos, porque al hacer que el siguiente apunte a este nodo, lo que estamos haciendo es romper este enlace. Entonces, apuntamos al nuevo nodo que creamos y luego hacemos que el campo siguiente de este nodo apunte al nodo P que era anteriormente, es decir, la posición que tenemos aquí, y ya conformamos ese enlace tan interesante. Entonces, claro, esto funciona para todos los nodos intermedios. Entonces, claro, si yo quiero insertar aquí, bueno, en la tercera posición, pues hacemos todo esto. Si yo quiero insertar la cuarta, pues lo mismo aquí. Que yo quiero insertar aquí, pues bien aquí. Entonces, claro, ¿qué ocurre si yo quiero insertar después del último nodo? Porque aquí no tenemos ninguno más. Entonces, ¿qué criterio vamos a seguir? Pues muy sencillo. Si nos pasan el puntero nil, pues suponemos que que quieren insertar o que el usuario quiere insertar en la última posición. Entonces, el caso de que P sea nulo, que nos pasen un P nulo, lo que va a ocurrir es que vamos a desear insertar la última posición. Entonces ya no hay que utilizar el código este de anterior, sino que vamos a utilizar otro. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, espero que haya quedado claro. Si no, comentarios o lo que deseéis, pues lo podéis dejar ahí y yo os lo responderé sin ningún problema. Entonces, aquí tenemos el caso de vacía o primera, pues ahora vamos a proponer ya directamente el de última. Si P es nulo, pues lo insertamos en la última. Entonces, else begin, bueno, else if P igual a nulo, then insertamos la última. Insertar en la última significa simplemente hacer lo siguiente. Si nos vamos aquí a insertar última, como veis hay que llegar a la última posición, evidentemente, porque P es nulo, no tiene la última posición. Entonces, porque si P es la última posición, el nuevo nodo se va a insertar, va a quedar en definitiva en la penúltima posición cuando se inserte, porque la última va a seguir siendo la última de antes. Entonces, porque siempre se insertan a la izquierda o con desplazamiento a la derecha. Entonces, la idea va a ser esta, coger un puntero auxiliar que apunte a la última posición y simplemente hacer que el campo siguiente de ese último nodo apuntado por ese puntero auxiliar apunte al nuevo nodo que creamos. Entonces, vamos a necesitar otra variable puntero, una variable de posición de la lista, por ejemplo R, y esta variable R va a ser igual a última L. ¿Qué va a hacer última L? Pues recorrer toda la lista hasta que llegue hasta la última. Esa función ya la hemos implementado, si lo recordáis. Entonces, una vez llegamos a la última posición, R apunta a esta posición, entonces el puntero siguiente de ese nodo pues va a apuntar a el nuevo nodo que es el que creamos con Q. Entonces rsig es igual a Q. Y esa es simplemente inserción al final. Entonces tenemos lista vacía primera y final. Ahora nos quedan posiciones intermedias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si no es ninguno de estos casos? Pues va a haber ya otro caso en definitiva, otro caso final. Y se va a ejecutar de esta manera. Como vimos, tenemos una posición, luego accedemos a la anterior, que el anterior apunte al nuevo y que el nuevo apunte a la posición que nos pasan, así creamos ese enlace. Como ya he dicho, al hacer que el anterior apunte al nuevo nodo que creamos, rompemos el enlace que había antes. Entonces, el código es correcto. De todas formas, un puntero se lo puede apuntar a una zona de memoria. Bien. Entonces, pues podemos utilizar R, porque aquí utilizamos R en este bloque, pero simplemente hay un puntero auxiliar y aquí lo podemos volver a utilizar. Entonces, R es igual a anterior de L, la posición que nos pasa en P. Ahora, R.sig es igual al nuevo nodo Q y Q.sig es igual a la posición anterior que era P. Entonces ahora enlazamos ese nuevo nodo Q con el puntero sig, lo enlazamos a P, que es la posición anterior, y los enganches o los enlaces que había anteriormente se mantienen. Entonces es un desplazamiento, no es real, simplemente es gráficamente, y vemos que la estructura se mantiene estable y podemos ya insertar por posición. Entonces, como veis, esta operación es, entre comillas, un poco más compleja. Simplemente hay que tener
todos los casos presentes y en mente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner un pequeño comentario. Entonces aquí si la lista es vacía o primera, aquí última, es decir, la inserción, y aquí posiciones intermedias. Y de esta manera, si tenemos algún error, quiero decir, ahora imaginemos que probamos esta función, tenemos un programita que carga el tag y llamamos esta función. Entonces, si vemos que va mal, pues vemos el caso en que está fallando. Entonces, si ocurre, si por ejemplo tenemos un código de inserción de alguna manera y vemos que, yo que sé, no inserta al final alguna cosa, pues simplemente viendo que aquí insertamos a la última, pues veremos que podemos corregir este código fácilmente. Por eso es muy interesante comentar los programas. No poner muchos comentarios, sino comentarios precisos y que nos sirvan de ayuda simplemente a nosotros mismos o también a otros programadores que continúen la programación o el código del software. Bien, entonces ya hemos visto cómo insertar un dato por posición. Voy a compilarlo a ver si obtengo algún error. Me dice que ha compilado con éxito, entonces de momento voy a suponer que es correcto. Cuando probemos este tag, pues ya veremos si hay algún error y si lo hay, pues lo corregiremos. Y en definitiva es esto. Si la lista es vacía o primera, lo insertamos a la izquierda y podemos aplicar ese código para los dos casos. Lo podéis volver a pensar si lo deseáis. Si P es nulo, pues insertamos al final, porque no hay ninguna manera de saber cómo insertar la última posición sin que P sea nulo, porque si pasamos una posición de la lista siempre lo vamos a colocar atrás y nunca va a haber una posición que nos pueda permitir insertar la última. Sin embargo, con el puntero nulo sí. Entonces, con esta posición reciba un nulo, pues eso quiere decir que quiere insertar la última. Y tenemos el otro caso de insertar en posiciones intermedias, que utilizamos la operación anterior para hacer un puente. Es decir, tenemos un nuevo nodo que creamos en el aire, hacemos que la posición anterior apunte a este nuevo nodo y que este nuevo nodo apunte a la posición actual que le pasamos a la función, y así conformamos ese enlace. Bien, pues esto ha sido todo por este vídeo. Perdón si me he excedido en el tiempo, pero creo que es conveniente tener claro esta función. Bueno, y también evidentemente he explicado la rata que había en esta operación. Por eso es muy importante repasar el código. Entonces, hemos visto estas tres operaciones de inserción de datos. Evidentemente, esta función excluye a las otras dos, porque con esta función podemos realizar también la operación que realizan estas dos, incluso insertar en posiciones intermedias. Bien, pues en el siguiente vídeo veremos cómo insertar un dato de manera ordenada. Veréis que es un poco más complicado, pero haciéndolo con cuidado se resuelve fácilmente, y también vamos a aplicar las ideas que hemos aplicado en estas operaciones, insertar el dato primera, última o en una posición intermedia. Pero claro, para insertar dato ordenado no vamos a necesitar una posición, sino que la lista se va a mantener siempre ordenada, y observando los datos que hay en la lista y el dato que nos dan, pues lo insertaremos donde debamos para que la lista se mantenga constante después de la inserción. Bien, entonces si no tenéis claro o muy claro la función de insertar dato por posición, os recomiendo que la veáis, porque para la siguiente va a ser necesario tener claro cómo se inserta por posición, porque así la inserción para el siguiente vídeo pues de dato ordenado pues será más sencilla la explicación. Bien, entonces eso es todo. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, agregarlo a favoritos, y también podéis suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.